Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones. Estamos empezando una nueva semana más de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que nuestro código es FG056. Estamos ya en la semana correspondiente a la número 9 y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del presupuesto del Estado, para lo cual te pedí que tuvieras a mano la Constitución Política de la República, así como también lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto, en la cual el día de hoy nos vamos a estar fundamentando. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria y dijimos en la semana 9, con fecha 10 de abril del año 2021. Empezaremos nuestra clase el día de hoy con lo que es el objetivo de la clase, y es que el estudiante pues tenga conocimiento acerca de todo el proceso que tiene que pasar el presupuesto general del Estado de Guatemala. Tenemos, y vamos a resumir lo de la clase anterior, en lo que son los elementos del presupuesto. Hablamos la última semana que estuvimos en clase, ¿verdad? Recordemos que hace 8 días pues estaban de descanso. Algunos salieron a pasear, otros en sus casas con su familia, y pues el día de hoy ya estamos retornando para poder continuar y llegar así a nuestro segundo parcial ya. Nuestro elemento del presupuesto es, número 1, el equilibrio, y es el que nos permite alcanzar un presupuesto ideal para toda nuestra sociedad. También hablamos acerca del elemento del carácter financiero y dijimos que es el acto mediante el cual pues son previstos y posteriormente autorizados los distintos ingresos, así como también todos aquellos gastos correspondientes al Estado y de otras entidades. Estos son los 2 elementos del presupuesto: equilibrio, carácter financiero, pero si te recordarás nos falta uno, y el cual pues nuestro tercer elemento del presupuesto dice que es anualmente, y el presupuesto debe de ser programado, aprobado y efectuado en un tiempo estipulado. Esto es lo que nos indica el elemento del presupuesto. Hablemos de lo que es la dinámica presupuestaria. Y al hablar de la dinámica presupuestaria, es aquella que se encarga de todas aquellas leyes activas del país. Dicha dinámica del presupuesto se encarga de las diversas fases del presupuesto guatemalteco, de conformidad con el conjunto de normas existentes para poder alcanzar los objetivos del presupuesto en mención, tanto sociales, políticas y económicas. Tenemos aquí los principios del presupuesto. Entre los principios de nuestro presupuesto, pues podemos hablar de lo que es la universalidad. También tenemos lo que es la veracidad, la unidad, la especialización, el equilibrio presupuestario, la no afectación de los recursos, su procedencia y su transparencia. Estos pues los encontramos
regulados en lo que es la ley orgánica del presupuesto del Guatemala. Hablemos acerca del momento presupuestario. ¿Cuál es el momento presupuestario? Es aquel que llevamos a cabo cuando se presenta el anteproyecto del presupuesto, así como también tenemos la presentación del proyecto, la ejecución del presupuesto y la evaluación y ejecución del presupuesto, así como también lo que va a ser la liquidación del presupuesto, no olvidando lo que es la fiscalización del presupuesto. Explicaremos cada uno de estos conforme a nuestra norma jurídica, no olvidando que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 237, como hemos dicho, ¿me puedes acompañar? Dice: el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Entonces, nuestra primera norma para podernos fundamentar en lo que es el presupuesto del Estado, dijimos que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en su artículo 237, en su epígrafe, nos habla acerca del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Y aquí tenemos, ¿verdad?, todo lo referente a lo que nos habla el presupuesto general. Incluso, pues, nos habla de que todos nosotros los guatemaltecos tenemos el derecho de ver y poder visualizar lo que es el presupuesto del Estado, ya que es de manera pública, ¿sí? Entonces, no es de que solamente el Estado lo pueda ver, sino que también nosotros como contribuyentes podemos ver lo que es el presupuesto. Así también mencionábamos que el artículo 238 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en nuestra anterior sesión, habla acerca de lo que es la ley del presupuesto. Y nos indica ahí que la ley orgánica del presupuesto, pues, regirá, y ahí tenemos varios incisos, ¿verdad? Vamos a leer unos dos nada más para poder continuar en lo que es el día de hoy, nuestro presupuesto. Y dice que la ley orgánica regirá o regulará, número 1 o inciso A, la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete a discusión y aprobación. Y inciso B, las cosas en que puedan transferirse los fondos total asignados para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato por el Congreso y la Contraloría de Cuentas. No podrán transferirse los fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de deuda pública. Y ahí, pues, nos sigue hablando nuestra Constitución Política de acerca de lo que se va a regular en la Ley Orgánica del Presupuesto del Guatemala. Y pues nos vamos a lo que es el decreto 101-97, que es la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado y su reglamento, en el cual hemos dicho también de que en su primer considerando
nos indica, ¿verdad?, de que la Constitución política es la que los ampara. Es decir, que en conclusión, tanto la Constitución como la ley orgánica van unidas entre sí para poder así crear y ejecutar lo que es el presupuesto del Estado. Estas disposiciones dice en su artículo número 1 que el objeto de la presente ley, o sea, de la ley orgánica, es poder establecer todas aquellas normas de constitución para el presupuesto, de contabilidad integrada gubernamental y de tesorería de crédito público. Entonces, quiere decir que el presupuesto general del Estado de Guatemala pues se encuentra debidamente amparado por lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, así como también lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto de Guatemala. Entonces, ya fundamentados y sabidos de que sí estamos amparados bajo unas leyes vigentes guatemaltecas, empezaremos ahora acerca de lo que es el momento presupuestario. El momento presupuestario nos indica que lo primero que se tiene que hacer es la presentación del anteproyecto del presupuesto. Y pues lo encontramos regulado en lo que es el artículo 21 de la ley del presupuesto, y vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo para ver si es cierto que nos dice o nos habla acerca de la presentación del anteproyecto. Y vamos al artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Si tú me puedes acompañar ahí, lo agradeceré. Y nos indica en su epígrafe presentación de anteproyecto. Entonces, quiere decirte que sí estamos fundamentados en lo que es la ley. Dice, la presentación de anteproyectos para los fines que establece la ley y con el objeto, el presupuesto consolidado, ¿verdad?, del sector público, los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas deberán presentar ¿ante quién? Ante el Ministerio de Finanzas Públicas en la forma y en el plazo que se fije el reglamento de sus anteproyectos del presupuesto destinado respectivo a los planes operativos. Licenciada, ¿cuál es el plazo que establece ahí? Son 15 días. Y el plazo vence el 15 de julio, perdón, es el 15 de julio que quise decir, y nos vamos a encontrarlo fundamentado en lo que es el artículo 24 de lo que es el reglamento de esta misma ley. Vamos al artículo 24 del reglamento y también nos indica acerca de la fecha de la presentación del anteproyecto del presupuesto. Y pues nos indica, ahí aparece que es a más tardar el 15 de julio de cada año. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que es el plazo que nos indica el artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto y lo complementamos con lo que es el artículo 24 del Reglamento del Presupuesto del Estado. Vamos ahora a lo que es la presentación del proyecto del presupuesto. Al hablar de la presentación, nos vamos a fundamentar en lo que es el artículo 23, siempre de lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado y su reglamento, el cual nos indica, si tú ves en el epígrafe, dice presentación del proyecto del presupuesto y nos indica que el organismo ejecutivo presentará el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.
al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior, el que regirá acompañado de la información que se especifique en el reglamento de esta ley. Si tú te recordarás, vamos a ir al artículo 183, literal J, para recordar que tenemos el Congreso de la República, pues va a disponer de 3 sesiones para poder discutir lo que es el proyecto del presupuesto, el cual se obtendrá en las 3 sesiones correspondientes que ahí establece, ¿sí? Hasta que se tome la decisión de votar totalmente la discusión del presente proyecto del presupuesto. Entonces, vamos a ver que aquí nos indica en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Son unas facultades que se tienen. Acompáñame al artículo 183, literal J. Dice de la siguiente manera: las funciones del presidente del Congreso de la República tiene las siguientes funciones. Entre ellas, dice el inciso J, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar en sesiones extraordinarias para conocer del proyecto. Es decir, siempre se reunirán, aunque no lo tengan en las sesiones ordinarias, pero lo van a hacer de manera extraordinaria para poder conocer y del proyecto del presupuesto. También tenemos, y hablaremos ahora de lo que es la ejecución del presupuesto del Estado, y pues lo encontramos fundamentado en lo que es el artículo 25 de la ley del presupuesto. Si ves aquí en nuestra ley orgánica del presupuesto del Estado, pues nos indica, ¿verdad?, la ejecución del presupuesto de ingresos del Estado, en el cual pues nos hace ver en su primer párrafo que se regirán estas por las leyes y reglamentos que determinan su creación y administración, así como las normas y procedimientos establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario. Entonces, nuestra ejecución del presupuesto, podemos decir, lo encontramos fundamentado en lo que es el artículo 25 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Vamos ahora con lo que es la evaluación y ejecución presupuestaria. Esta evaluación quiere decir de que si estamos presentando un proyecto, lo estamos ejecutando, pues también va a haber la obligación de venir y evaluar a ver si se está cumpliendo con lo establecido en el presupuesto. Miremos el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y aquí pues me hablan ya acerca de lo que es la evaluación, ¿sí?, de la gestión presupuestaria. Y dice que estará a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Eso no quiere decir de que solo él es el que evaluará. Recordemos también que existe la Contraloría General de Cuentas y también va a venir y evaluar, ¿sí? Entonces, podemos decir aquí en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto, dice la evaluación de la gestión presupuestaria, sin perjuicio
de la evaluación permanente interna que debe realizar cada organismo del Estado y los entes comprendidos dentro de la presente ley. Y aquí está. Dice, el Ministerio de Finanzas Públicas evaluará la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y de los presupuestos de las entidades, con excepción, claro, de lo que son las municipalidades, así como también la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela Nacional Central de Agricultura, tanto de una manera o de una forma periódica, ¿verdad? Durante la ejecución del cierre de ejercicio, para lo cual se considera económica y de finanzas públicas. Es decir, entonces, como habíamos dicho anteriormente, ¿quién va a evaluar? El Ministerio de Finanzas Públicas, pero también lo hará la Contraloría General de Cuentas. Entonces, ellos llevarán a cabo la evaluación y ejecución de que se está cumpliendo lo presupuesto del Estado. Hablemos ahora de lo que es la liquidación del presupuesto. Y al hablar pues, de la liquidación del presupuesto, esto lo encontramos regulado en el artículo 36 al 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Son ciertos pasos que tiene la liquidación del presupuesto. Entre de ellos, pues encontramos que son 5 pasos que se encuentran en ese artículo, en el cual te los voy a dar a continuación. Para llegar a la liquidación del presupuesto, dice que número 1 está en su artículo 36, dice que el 31 de cada año, o sea, el 31 de diciembre de cada año, pues los ingresos, ¿verdad? Recaudados a esta fecha, dice que se van a cancelar porque esos van a servir para el siguiente año. O sea que si llegamos al 31 de diciembre y todo lo recaudado, esto todavía hay impuestos recaudados, estos ya no van a servir para este año que se está terminando el 31 de diciembre, sino que para el siguiente año. También me indica, ¿verdad? Que los ingresos posteriores al 31 de diciembre no podrán asumir un compromiso, ¿sí? Ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que cierra en esa fecha. Así como también mi paso número 4 acerca de la liquidación del presupuesto sería que los gastos, todos aquellos gastos comprometidos y no devengados hasta el 31 de diciembre, pues podrán trasladarse al ejercicio siguiente, ¿verdad? Es decir, terminamos nuestro periodo fiscal el 31 de diciembre, pero hay otros egresos o gastos comprometidos, estos pues van a surgir para el otro año, así como también en el artículo 38 nos indica que los saldos que permanecen en caja, estas son dependencias del Estado al 31 de diciembre y esto va a ser reintegrado a lo que es la Tesorería Nacional. Esto es en conclusión acerca de lo que es la liquidación del presupuesto y lo encontramos regulado o fundamentado en el artículo 36 al 38 de la ley del presupuesto, perdón. Entonces, aquí vas a encontrar lo que es el cierre presupuestario, ¿sí? Del artículo 36 al artículo 38, lo que es el cierre presupuestario, los egresos que son devengados y no pagados, así como los saldos en efectivo que queden y que estos pues dijimos que van a ser trasladados a lo que es la Tesorería Nacional. Entonces podemos decir que el proceso presupuestario
es el conjunto de todas aquellas etapas, lógicamente concatenadas, tendientes a establecer principios, normas y procedimientos que van a regir las etapas de planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del presupuesto del sector público. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para asegurar así lo que es la transparencia, eficacia y nacionalidad de la economía. Y esto pues lo encontramos, ¿verdad?, regulado en lo que es el artículo 7 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 7 bis. Aquí pues nos podemos fundamentar y podemos ver de que nuestro fundamento, igual ahí dice, el proceso presupuestario. Entonces, este es nuestro fundamento legal de lo que es el proceso presupuestario. Y dijimos artículo 7 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Entonces, en conclusión, podemos decir que el proceso presupuestario es el conjunto de principios, normas y procedimientos, el cual pues se encuentra regulado en lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto decreto número 101-97, entre otros, y también lo encontramos regulado en el artículo 7 bis, todo aquello relativo a lo que es el proceso presupuestario. Y este pues nos indica, ¿verdad?, que vamos a tener a cabo estos 8 pasos: la planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, pero también vamos a contar con lo que es la liquidación y rendición del presupuesto del sector público, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí, dice el artículo 7 bis, proceso presupuestario, se entenderá por proceso presupuestario el conjunto de etapas lógicamente concatenadas, ¿verdad?, tendientes a establecer, dijimos, principios, normas y procedimientos que regirán las etapas. Y ahí están, mire. La planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación y rendición del presupuesto público. Hablemos acerca de lo que es la planificación. Es la etapa inicial en el cual pues la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, van a orientar el proceso de planificación y también asimismo van a proporcionar a todas aquellas instituciones del sector público toda aquella metodología que se utilizará en el proceso de articulación de las políticas, planes y presupuestos, ¿sí?, con el objeto de que haya una vinculación del plan del presupuesto y este se pueda encontrar normado o vigente, recordemos, en lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Realmente esta etapa de la planificación se desarrolla en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo a la programación que se realice. Decreto número o la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo número 8, ¿sí? Y nos habla acerca de lo que es la vinculación plan del presupuesto, ¿sí? Aquí pues podemos observar y yo siempre te invito a que tú puedas venir y ver los artículos
en los cuales nos estamos fundamentando. Y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues nos habla acerca de la vinculación del plan del presupuesto. Y pues nos indica que son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados, sí, en el marco de la estrategia del desarrollo económico social. También podemos ver que aquí nos indica que están en aquellos aspectos que rigen por parte del sector público para captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento. Y sigue ahí lo que es el artículo número 8, ¿sí? De lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto. Pero también nos menciona lo que es el artículo 16 del reglamento, ¿sí? El cual pues también está relacionado con lo que es la vinculación del plan presupuesto. Vamos a verificar. Muchas veces es mejor verificar para poder estar seguros, ¿sí? Y pues dice el artículo 16 del reglamento de la ley orgánica, dice vinculación del plan del presupuesto. Es decir, que si tenemos o estamos relacionados con el artículo 8 de lo que es la ley orgánica del presupuesto con el artículo 16, que es el reglamento del presupuesto, ¿sí? Y también pues nos habla lo que es la vinculación del plan del presupuesto. Hablemos ahora de lo que es la formulación, es decir, la elaboración de la propuesta del presupuesto. Dijimos los cuales son presentados ¿por quién? Por el Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año. Sí, pues esto lo vimos en nuestras diapositivas anteriores y verificamos, ¿verdad? De que el artículo pues 21 sí nos habla de la presentación del anteproyecto, que es lo mismo que a la hora del que lo estamos formulando, ¿sí? O lo estamos presentando. Es decir, a más tardar el 15 de julio de cada año. Sí, y pues dijimos que va de la mano con el artículo 24, con lo que es el reglamento de la presente ley que estamos observando, la cual es la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Continuamos aquí y ahora pues vamos a llevar a cabo lo que es la presentación del presupuesto de Guatemala. De acuerdo, dijimos y vemos también de que esta es una de las funciones, ¿sí? Que tiene pues el presidente, ¿sí? Dijimos artículo 183 son las funciones que tiene el presidente de la República de Guatemala. Y en su artículo 183, literal J, pues dice que le corresponde dentro de las funciones al presidente de la República, ¿verdad? Someter al Congreso de la República con un plazo de 120 días de anticipación a la fecha en que principia el ejercicio fiscal. El proyecto, ¿verdad?, del presupuesto que contenga en forma programática el detalle de todos los ingresos y egresos del Estado, así como la función del precepto constitucional en el cual pues va a indicar la ley orgánica del presupuesto y pues lo encontramos regulado en el artículo 23, ¿sí? De lo que es la ley orgánica del presupuesto, en el cual pues nos indica que es el organismo ejecutivo, presentará el proyecto del presupuesto. ¿A quién? Al Congreso de la República, a más tardar el 2 de septiembre de cada año. ¿Para qué? Para que pues
lo pueda enviar al Congreso y este pueda ser aprobado o no. ¿Qué pasará si no el presupuesto no es aprobado? Pues miremos lo que dice el artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Si el presupuesto no es aprobado, va a volver a regir el otro año el mismo, al cual pues se le van a poder hacer ciertas modificaciones. Pero leamos el artículo 24. Dice, la falta de aprobación del presupuesto en el término establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, si no hubiera sido aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal e iniciar el año fiscal siguiente, regirá el nuevo del presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado con el Congreso. Es decir, si no hubiera habido un ejemplo, no el año pasado empezó a hacer el presupuesto, se empezó el anteproyecto y todo, pero resulta que no fue aprobado. Entonces, dice nuestra ley que se va a seguir aprobando el mismo del año pasado, siempre y cuando también se puedan hacer ciertas modificaciones o ajustarlo, ¿sí? Pero eso es en el sentido de que si no hubiera sido aprobado. Ahora, si fue aprobado, pues regirá el nuevo presupuesto del año correspondiente, ¿sí? Continuamos con lo que es el proceso del presupuesto y vamos a ver la aprobación. ¿Qué pasará aquí? Pues cuando es aprobado. De conformidad con el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que el Congreso de la República pues tiene la facultad de aprobar, modificar o improbar el proyecto del presupuesto del Ejecutivo. ¿Sí? Y ese pues lo encontramos regulado también en lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Y dijimos también que aparece ahí en nuestra diapositiva el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y dice atribuciones del Congreso de la República. Entonces, sí aparece en el inciso B, nos indica que son atribuciones a aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y el Ejecutivo deberá enviar el proyecto del presupuesto al Congreso. Al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, dice, regirá el presupuesto vigente en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Entonces también le da la facultad de poder modificarlo o a poderlo ajustar para el año siguiente, ¿sí? Entonces, lo encontramos respaldado tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como también en lo que es el artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto y pues en el artículo 24 nos dice qué hacer en caso de que no sea aprobado de acuerdo a lo que establece la ley. Hablemos y continuemos con lo que es la ejecución del presupuesto de Guatemala. Y pues podemos concluir que es el conjunto de acciones que todas aquellas instituciones, realizan para llevar a cabo sus planes de trabajo, traducciones, y estos pues son resultados, programas y alcances de todas aquellas metas que se han propuesto. Y podemos decir también
que corresponde al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en el cual cada una de las entidades pues llevan a cabo la producción tanto de bienes y servicios a favor de la población. Y pues lo encontramos regulado, lo que es el artículo 25, ¿verdad? De la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, en el cual pues ya nos hemos fundamentado. Hablemos ahora de lo que es el proceso del presupuesto de Guatemala, pero lo que es el seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del presupuesto del sector público. Al hablar de seguimiento, consiste en el proceso continuo de mediación de los avances de las metas previstas, así como el monitoreo de indicadores y resultados. Dicho proceso se encuentra a cargo de las instituciones del sector público. Es decir, vamos a presentar el proyecto del presupuesto, pero todo va a tener un seguimiento específico, ¿sí? Así como también pues se va a evaluar si se está cumpliendo con lo presentado o con lo planificado. Y tenemos como conclusión de la evaluación, esta es la etapa que indica si las metas planteadas se están alcanzando o no, así como todos aquellos motivos o situaciones que han influido de manera positiva o negativamente en los programas o actividades que se realicen. Hay que analizar también, recordemos que lo que vamos a analizar, si se está mejorando o no cada uno de los servicios o si se está alcanzando los resultados planeados y planificados. Y por último tenemos lo que es la liquidación y rendición del presupuesto público. Y pues lo encontramos legislado o normado en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 241, y en el cual me indica, ¿verdad?, que el organismo ejecutivo presentará de manera anualmente, es decir, cada año, al Congreso de la República la rendición de cuentas. Y también nos indica que es el ministerio respectivo, ¿verdad?, formulará la liquidación del presupuesto anual y que lo someterá, a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los 3 primeros meses de cada año. Recibida la liquidación, la Contraloría General de Cuentas rendirá un informe y emitirá un dictamen en un plazo no mayor de 2 meses, debiendo remitirlos ¿a dónde? Al Congreso de la República para poderlo aprobar o improbar lo que es la liquidación. Y en el caso, ¿verdad?, ahí nos habla de que no fuera aprobado, pues el Congreso de la República deberá pedir los informes o explicaciones pertinentes, el de por qué no fue aprobado. Y pues al ser aprobada la liquidación, se publicará ¿en dónde? En el diario oficial, ¿sí? Y pues ahí tenemos lo que es la liquidación y rendición del presupuesto del sector público, y al cual pues se encuentra regulado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y tenemos aquí, por último, lo que es el control y fiscalización del presupuesto. Vamos a ver aquí en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual pues nos indica, ¿verdad?, acerca de lo que es el control y la fiscalización, ¿sí?, del presupuesto. Y dice que esta está pues a cargo de la Contraloría General
de Cuentas, ¿sí? Y dice que es una institución técnica descentralizada con funciones para poder ejecutar todo lo que es ingresos y egresos del Estado. Es decir, que este artículo pues nos indica en sí que es la Contraloría General de Cuentas quien tiene el personal especializado y encargado de llevar a cabo cada una de las labores de fiscalización mediante las leyes que se le asigna a la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos aquí nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 9. Pregunta número 1. ¿De qué se encarga la dinámica presupuestaria? Pregunta número 2. ¿En qué consiste el paso de seguimiento en el presupuesto? Pregunta número 3. Defina qué es ejecución en el presupuesto. Pregunta número 4. Es el conjunto de etapas lógicamente concatenadas tendientes a establecer principios, normas y procedimientos que regirán la etapa D. Y pregunta número 5. ¿Quién es el órgano encargado del control y fiscalización del presupuesto del Estado? Recordemos, estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 9 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios te bendiga y feliz fin de semana.